Esta enfermedad es para que se manifieste en él la obra de Dios. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículo 1 y siguientes. Curación del ciego de nacimiento. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos ese texto maravilloso de la palabra en el cual Jesús ve la ceguera del alma y del cuerpo. Y por eso, ante el pecado, Jesús es médico del alma, pero también ante la enfermedad es médico del cuerpo. Y por eso, esta escena va marcada por el diálogo que se da entre Jesús y los discípulos acerca de la relación entre la ceguera corporal y el pecado. Jesús afirma que la ceguera física no viene del pecado, sino que es motivo para manifestar las obras de Dios. Es lo que expresa el texto del Evangelio, y también Juan Manuel Martín Moreno cuando habla sobre los personajes del cuarto Evangelio, como los discípulos están preguntando a Jesús y cómo en este diálogo que está estableciendo con ellos, ellos están preguntando nuevamente por el origen de la enfermedad y su sentido en la historia de la humanidad, pero también en la historia de este ciego. Frente a esto, Pedro Laín Entralgo, que es historiador, que es médico, que es científico, nos tiene un pensamiento bien interesante frente a este texto. Y dice lo siguiente: frente al ciego de nacimiento, pregunta a los discípulos: Jesús, Maestro, ¿quién ha pecado para que este hombre haya nacido ciego, él o sus padres? A lo cual responde Jesús: ni él ni sus padres han pecado, sino que la enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Siguiendo la opinión común del pueblo israelita, los discípulos atribuyen la dolencia física a un pecado del enfermo o de sus padres. Ojo, por eso la atribución que dan y el significado que dan los discípulos, porque es la opinión común del pueblo israelita en la cual ellos están insertos, en la cual se decía que esa dolencia física era producida o era consecuencia más bien de un pecado que se había cometido. Perdura en Israel entonces la concepción arcaica de la enfermedad humana. Esta sería la consecuencia de un pecado, una consecuencia física aflictiva y hasta hereditariamente transmitible. Tanto más sorprendente es la respuesta de Jesús, como hace notar Once Oriental, cuando Jesús discierne con sus palabras dos cuestiones: la causa de la enfermedad y su sentido. La causa de la enfermedad y su sentido. Si lo vamos a ver entonces, la causa eficiente y la causa final de ese estado morboso. Desde el punto de vista de la causa eficiente de esta enfermedad, la actitud de Jesús es tajantemente negativa cuando dice la enfermedad física a que los discípulos se refieren no es la consecuencia de un pecado. Jesús dice, no es la consecuencia del pecado, no. Y entonces allí aparece el punto de vista de esa causa final. Esa dolencia en el enfermo es para que se manifiesten en él las obras de Dios. El hombre puede enfermar sin haber pecado. Entonces ya hay una transición con el pensamiento del mundo israelita y judío, en donde la persona está enferma porque ha habido un pecado. Y aquí ya Jesús abre el abanico de posibilidades diciendo que el hombre puede enfermar sin haber pecado. En ese texto de la palabra, en la causa final, esta enfermedad es para que se manifieste la obra de Dios. Y vemos que ese pecado que venía dentro de la teología bíblica, de la teología, ese pecado que venía de generación en generación, por el pecado de Adán y Eva, pues claro, el pecado original, originario, originante, causada también enfermedad, pues aquí ya se da un abanico de posibilidades para decir que el hombre puede enfermar sin haber pecado. Y desde allí tendríamos que empezar a hacer una exégesis, un análisis también, digámoslo así, en el origen y el sentido de la enfermedad, que no solamente se da como producto de un pecado, sino también por otro tipo de realidades traumáticas, punitivas,
ambientales, como lo toma el mundo helenístico. Y allí tendríamos que empezar a abordar mucho más este tema, pero lo más importante es que Jesús manifiesta aquí que esta persona, este ciego de nacimiento, está enfermo no porque pecó él ni sus padres, sino para que se manifieste en él la obra de Dios. Se manifiesta en él la obra de Dios. A diferencia de otros textos del Evangelio de San Marcos, cuando se da la curación de este hombre que es tullido, en donde le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. A diferencia, allí se había una atadura de pecado que impedía esa curación física. Aquí en ese texto ya se manifiesta que esta enfermedad es para que se manifieste la obra de Dios. Por lo tanto, el hombre puede enfermar sin haber pecado y se abre un abanico de posibilidades en el tema de la enfermedad y la salud.